Claro que sí. En una pequeña aldea de Indonesia existía una antigua leyenda que decía que ningún niño debía salir después del anochecer, porque en el estrecho intervalo entre el día y la noche, los demonios despertarían, y cualquiera que anduviera a esa hora podría fácilmente llamar su atención. Una vez que un demonio te tenía en la mira, la muerte misma vendría a reclamarte, pero siempre había quienes no creían en tales cosas. Un grupo de estudiantes acababa de terminar un partido de fútbol, y el cielo se oscurecía lentamente. Su maestro sugirió que se detuvieran en una mezquita cercana para rezar, para evitar atraer espíritus impuros, ya que el atardecer se creía que era la hora en que los demonios rondaban. Pero un jugador suplente se negó rotundamente, quería irse directo a casa y no quería quedarse más tiempo. Resultó que había habido una discusión acalorada durante el partido entre los jugadores titulares y los suplentes, y no querían volver a ver las caras de los titulares. Yogo, que estaba cerca, quería intervenir y calmar la situación, pero los demás jugadores suplentes ya habían comenzado a estar de acuerdo, uno tras otro, así que tragó las palabras que estaban a punto de salir de su boca, y a regañadientes siguió al grupo hacia el camión para irse. El maestro trató de llamarlos de vuelta, pero los chicos lo ignoraron por completo. Para ese momento el cielo se había vuelto completamente negro, y aún no habían llegado a casa. El conductor charlaba alegremente con Gulan, quien estaba sentada en el asiento del pasajero, sin darse cuenta de que un hombre había entrado de repente en medio de la carretera. No pudieron frenar a tiempo y lo atropellaron de frente. Cuando todos salieron del autobús en pánico, el hombre ya estaba muerto. Los chicos rápidamente tomaron hojas de plátano para cubrir su cuerpo. Gulan se sentó sola en el camión, temblando de miedo, demasiado asustada para acercarse. Justo entonces, un extraño y escalofriante susurro llegó a su oído. Cuando Yogo se volvió a mirar, Gulan no estaba por ninguna parte. Ella ya había caído bajo el hechizo del espíritu y caminaba hacia el bosque, siguiendo el fantasma del hombre muerto. Cuando recuperó el sentido, se dio cuenta de que había sido maldecida. En ese momento, un espíritu oscuro estaba de pie en silencio detrás de ella. Los otros niños, preocupados de que Gulan pudiera estar siendo perseguida por el demonio, se separaron y comenzaron a buscarla en el bosque. Endro, siendo el más viejo, eligió actuar solo, pero no había dado más que unos pocos pasos cuando vio una escena aterradora. Mientras tanto, Yogo seguía buscando cuando de repente oyó pasos lentos y pesados, acercándose por detrás. Cuando se dio la vuelta, se horrorizó al ver que Gulan sostenía una gran piedra con ambas manos, a punto de estrellarla sobre él. En el momento crítico, el conductor gritó de repente, y así Gulan no logró llevar a cabo su intención, pero en el siguiente instante, su cuerpo se volvió flácido, como si su alma hubiera sido arrancada, y se colapsó inconsciente. Por más que Yogo la llamara, ella no respondió. Pronto, la policía llegó al lugar del accidente tras recibir la llamada del conductor. Los aldeanos y los padres de los niños desaparecidos también se apresuraron a la escena. Había habido 8 niños en el autobús, pero ahora solo Yogo y Gulan lograron llegar a casa sanos y salvos. Los otros 6 habían desaparecido sin dejar rastro. Aunque Gulan regresó a casa, estaba pálida y sin vida, negándose a decir una sola palabra. Esa noche Yogo soñó que estaba jugando felizmente al fútbol de nuevo con sus amigos, pero de repente, los 6 niños desaparecidos aparecieron de espaldas a él, inmóviles. Yogo se despertó de golpe de la pesadilla, con miedo que le dificultaba respirar, así que corrió a la cocina a beber agua y calmarse. Justo entonces oyó a su perro afuera, ladrando frenéticamente de terror. Abrió lentamente la puerta y lo que vio lo congeló en su lugar. Gulan estaba agachada en el suelo, sosteniendo un cuchillo manchado de sangre, mientras el perro de la familia yacía sin vida en un charco de sangre. Ella lentamente giró la cabeza y lo miró fijamente a Yogo, con una mirada fría y vacía. Estaba claro que había sido poseída por el espíritu maligno. Las piernas de Yogo cedieron y colapsó en el suelo. Cuando miró afuera nuevamente, Gulan había desaparecido. Lo que no sabía era que ella había entrado en la casa en silencio. Su tía oyó el alboroto, salió de su habitación y encontró a Yogo temblando en el suelo. Ella lo sacudió para despertarlo. Después de recuperar el sentido, Yogo rápidamente fue a la habitación de Gulan y la encontró acostada en la cama, profundamente dormida. Se quedó afuera de la puerta, aturdido y confundido, sin saber si lo que acababa de suceder era real o solo una pesadilla, pero lo que no sabía era que las manos de Gulan aún estaban cubiertas de sangre fresca. A la mañana siguiente, los padres y los aldeanos continuaron buscando a los niños desaparecidos. Examinaron cada rincón del bosque, pero no encontraron nada. Justo entonces, 3 hombres se horrorizaron al descubrir un gato despellejado, tirado en el suelo, y todo el bosque estaba cubierto de los cuerpos de animales torturados. En otro lugar, el profesor dirigió una oración por los estudiantes desaparecidos, esperando que regresaran sanos y salvos. Pero Yogo notó que Gulan no estaba orando.
En cambio, las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente, sus ojos brillaban con una extraña satisfacción, incluso diversión. Después de clase, Anas fue a lavarse la cara en el baño, cuando vio una figura que pasaba rápidamente junto a él. Parecía una chica. Curioso, avanzó para echar un vistazo. Entonces la voz de Gulan resonó repentinamente desde atrás. Al escuchar el ruido, Daewoo salió del cubículo, sacudiendo a Anas y preguntándole qué había pasado. Pero Gulan ya había desaparecido, y Anas poco a poco se calmó. En su camino a casa, los tres chicos miraron la espalda de Gulan en silencio. Yogo les contó lo que había sucedido la noche anterior, pero admitió que no estaba seguro de si había sido real o solo su imaginación. Frunció el ceño y dijo que desde la noche en el bosque, Gulan había cambiado por completo. Daewoo recordó entonces algo. Su abuelo le había contado que hace unos 20 años, un grupo de niños había desaparecido misteriosamente al caer la tarde, aunque uno fue encontrado más tarde. Pero la personalidad de ese niño había cambiado drásticamente. Mató a muchos animales y finalmente se ahorcó. Al oír esto, Yogo se preocupó aún más por Gulan. Luego oyeron pasos apresurados tras de ellos. Los aldeanos corrían hacia adelante, con los rostros llenos de pánico. Los tres chicos los siguieron, y pronto vieron la misma escena horrorosa. Dos animales más despellejados, tirados en el suelo. Todos creían que los niños desaparecidos habían hecho enojar al demonio, y esta era la penalización. Al ver esta escena, Yogo recordó lo que había pasado la noche anterior, y no pudo evitar empezar a sospechar que Gulan era la que estaba detrás de todo. Sin tiempo para despedirse de sus amigos, Yogo corrió hasta su casa, empujó la puerta de la habitación de Gulan y la encontró acostada en la cama, profundamente dormida. Su tía le dijo que Gulan había regresado de la escuela sintiéndose enferma y había estado durmiendo desde entonces. Al oír eso, Yogo finalmente respiró aliviado. Eso significaba que los animales mutilados afuera no eran cosa de ella. Se hundió en el sofá, agotado, y pronto se quedó dormido. Pero antes de mucho sintió esa misma mirada fría nuevamente, los ojos de Gulan fijos en él, enviándole escalofríos por la espalda. Afortunadamente, su tía apareció justo a tiempo para romper la tensión escalofriante. Mientras tanto, en la casa de Anton había una inquietante sensación de malestar que las palabras no podían describir. Cuando oyó un golpe en la puerta, fue inmediatamente a abrirla, pero extrañamente no había nadie afuera. Sin embargo, en cuanto cerró la puerta, los niños desaparecidos estaban parados justo fuera de su ventana, aunque él no los vio. Los niños estaban de pie en silencio en la oscuridad, sus ojos pálidos mirándolo a través del cristal. Cuando miró hacia arriba, se horrorizó al ver a Endro de pie en su casa, de espaldas a él en una extraña postura. Lo que más le dio escalofríos fue que 5 niños más estaban de pie detrás de Endro, cada uno con ojos blanquecinos como fantasmas. La casa quedó en completo silencio, y el único sonido que quedaba era el corazón de Anton, latiendo fuertemente. La escena luego se trasladó a la casa de Anas. Estaba al teléfono cuando la puerta se abrió lentamente, y nuevamente Endro apareció en esa misma postura inquietante. Anas se congeló en su lugar, el pánico lo invadió, y su respiración se aceleró. Retrocedió tratando de llegar a la puerta trasera, pero antes de que pudiera escapar, otros 4 niños ya habían bloqueado el camino. Al final estaba rodeado por los 6 de ellos. Al escuchar ruidos extraños por teléfono, Daewoo supuso que Anas podría estar en peligro, y corrió hacia su casa. En el camino se encontró con Yogo, que acababa de terminar una entrega, así que los dos fueron juntos. Corrieron adelante en pánico, sin darse cuenta de que la noche estaba a punto de caer. Según la tradición de su aldea, nadie debía salir al atardecer, pero temiendo por la seguridad de Anas, ignoraron la antigua advertencia y siguieron corriendo hacia su casa. Cuando finalmente llegaron, encontraron a 3 de sus compañeros desaparecidos de pie en la carretera, bloqueando su camino. Los otros 3 estaban encaramados en el tejado, los 6 fijos en sus miradas horripilantes, con los rostros congelados en expresiones inquietantes. Momentos después, Endro se movió primero, y los otros 5 lo siguieron, cargando hacia Yogo y Daewoo. Al escuchar el alboroto, los aldeanos cercanos trataron de ayudar, pero tan pronto como se acercaron, los niños los derribaron sin piedad. Yogo trató desesperadamente de despertar a sus amigos de su trance, pero ya no eran humanos, eran como demonios, atacando a cualquiera que viesen sin dudar. Por suerte, Yogo y Daewoo conocían bien los caminos de la aldea y eran lo suficientemente ágiles como para evadir los ataques, pero pronto comenzaron a cansarse. Su paso se ralentizó. Justo cuando los niños poseídos estaban a punto de atraparlos, un fuerte chirrido de frenos resonó desde el cruce de caminos. Era Adi, que había llegado en su camión, y gritó para que se subieran. Yogo y Daewoo, viendo su única oportunidad de supervivencia, se esforzaron al límite y saltaron al camión. Mientras el vehículo se alejaba, finalmente escaparon del peligro. No mucho después, los 6 niños desaparecidos arrastraron a sus compañeros capturados. Anas estaba entre ellos. Luego Gulan apareció caminando lentamente hacia ellos, su mirada afilada y aterradora fija en su presa.
casa. Ella había estado poseída por el demonio durante mucho tiempo, y ahora era la que controlaba todo. Los 6 chicos, ahora nada más que marionetas sin alma, se quedaron en silencio a su lado, esperando su orden. De repente, el espíritu maligno que había poseído a Gulan reveló su verdadera forma, y Anas gritó de horror ante la vista. Mientras tanto, Adi miró a los aterrorizados Yogo y Dewo y decidió contarles la verdad. Sus compañeros de clase habían sido dominados por un antiguo demonio, una criatura que cazaba las almas de los niños y podía poseer humanos. Adi sabía todo esto porque hace 20 años su mejor amigo había pasado por lo mismo. También fue durante el atardecer cuando su amigo maldijo a su maestro con ira, incluso deseándole la muerte. Después de eso, una serie de infortunios golpeó la aldea y el maestro murió misteriosamente. Su amigo pronto se convirtió en una cáscara vacía, torturando animales, matando a su propia familia y finalmente acabando con su propia vida. Se suponía que Adi sería el siguiente recipiente del demonio, pero por alguna razón desconocida, lo había perdonado. A la mañana siguiente, el conserje fue el primero en descubrir a los niños que habían sido asesinados la noche anterior. Sus cuerpos yacían esparcidos por el frío y duro suelo. Pronto, los aldeanos realizaron un funeral por ellos. Al otro lado del río, la mirada de Adi vagó por la multitud y se encontró accidentalmente con los ojos de Gulan. Su expresión se volvió grave al instante. Podía decir de inmediato que Gulan era ahora el nuevo anfitrión del demonio, porque la fría oscuridad en sus ojos era exactamente la misma que había visto 20 años atrás. Momentos después, Gulan desapareció entre la multitud, pero al segundo siguiente, de repente apareció justo al lado de Adi. Ella le advirtió que no se opusiera a ella, diciendo que con su fuerza nunca podría salvar a los niños. Adi miró a Gulan, sus ojos llenos de la ira y el odio que había reprimido durante 20 años. Juró que destruiría al demonio sin importar qué, pero el demonio solo se burló de él por sobreestimarse. Luego reveló su verdadera forma y se alejó lentamente de Adi. Adi se obligó a reprimir la rabia que llevaba dentro, y cuando miró hacia arriba nuevamente, Gulan ya estaba al otro lado del río, sonriéndole con una expresión escalofriante. No mucho después, Adi entregó amuletos sagrados a Yogo y Dewo, instruyéndolos para que los colgaran en la puerta del dormitorio de Gulan y en cada puerta de la casa. Dijo que esto evitaría que Gulan saliera. Se apresuraron a casa y comenzaron inmediatamente su tarea. En ese momento, Gulan y su tía acababan de regresar del funeral. Yogo y Dewo se congelaron de miedo al ver a Gulan, que estaba claramente poseída por el demonio. Gulan también notó los amuletos colgando de las puertas, y una oleada de resistencia se levantó dentro de ella. Ella emitió un grito furioso. En ese momento crítico, Adi llegó, presionó un símbolo en la frente de Gulan y comenzó a recitar un encantamiento. Pero justo antes de que pudiera terminar, un guardia y 2 aldeanos irrumpieron, derribaron a Adi al suelo y lo acusaron de ser un traficante de niños. Antes, Gulan había contado en secreto al guardia que Adi era sospechoso, instándolo a él y a los aldeanos a vigilarlo. Ahora ella avivó aún más el caos, afirmando que Adi era un hombre maligno y acusándolo de ser un hechicero que utilizaba magia oscura para controlar a Yogo y Dewo. Aterrorizados, los aldeanos agarraron a Yogo y Dewo, sujetándolos con fuerza para que no se movieran. Adi, llevado al límite, luchó con todas sus fuerzas, logró liberarse del agarre del guardia y tomó a Gulan del cuello, tratando de obligar al demonio a rebelarse. Los aldeanos entraron en pánico y corrieron a contener a Adi. Aprovechando el caos, Yogo y Dewo se escabulleron de la casa. Pronto, la noticia se propagó por toda la aldea de que Adi había sido capturado. Todos creían que él era el asesino y acudieron en masa a condenarlo. Mientras tanto, Gulan se dirigió silenciosamente a la estación de transmisión, noqueó al locutor de radio, se metió en la sala de grabación y comenzó a cantar una extraña y escalofriante canción. A medida que su canción resonaba a través de los altavoces, todos los niños fueron atraídos por su oscura hechicería. Sus ojos se volvieron blancos y su conciencia se desvaneció. Como marionetas controladas por hilos invisibles, comenzaron a caminar en la misma dirección. Incluso Yogo y Dewo no se salvaron. Pronto, cada niño encantado desapareció sin dejar rastro. Luego, los 6 chicos que habían desaparecido antes reaparecieron, cada uno sosteniendo una guadaña en sus manos. Adi suplicó al guardia que lo liberara, diciendo que él era el único que podía salvarlos, pero el guardia todavía dudaba. Después de todo, Adi seguía siendo un sospechoso y tenía miedo de asumir la responsabilidad, sin atreverse a desatar las cuerdas de Adi de manera imprudente. Sin embargo, el caos había consumido la aldea y los niños estaban en grave peligro. Tras una breve lucha interna, el guardia finalmente desató las cuerdas de Adi. La situación era crítica. Bajo la cobertura de los aldeanos, Adi salió disparado hacia afuera, mientras los demás se quedaban atrás para luchar contra los 6 chicos poseídos. Adi pensó rápidamente en dónde podrían haber ido los niños, y entonces recordó repentinamente las palabras de Gulan. Ella había dicho que mataría a todos en las tumbas. Corrió directamente al cementerio, y tal como temía, todos los niños desaparecidos estaban allí. Para ese
momento el demonio había revelado completamente su verdadera forma y estaba utilizando el cuerpo de Gulan para controlar a los demás. Adi no podía soportar ver más tiempo sufrir a Gulan. Se ofreció a cambio, rogando al demonio que perdonara a Gulan y a los niños. Incluso ofreció su propia alma a cambio de su seguridad. El demonio había codiciado el alma de Adi durante más de 20 años, así que aceptó inmediatamente el trato. Pero para su sorpresa, incluso después de poseer el cuerpo de Adi, no podía controlarlo completamente. Usando el último fragmento de su voluntad, Adi comenzó a recitar el encantamiento sagrado. Los niños gritaron de agonía, y hasta el mismo demonio no pudo soportar el poder de la invocación. Adi, confiando en su fuerza de voluntad, luchó tenazmente contra el demonio. Por el bien de todos los niños, se sacrificó, saltando al río y terminando su vida junto con el demonio. Al final, todos los niños regresaron a la normalidad. Adi fue recordado para siempre por la gente de la aldea. Y así termina la película. Coméntame, ¿qué te pareció esta historia? Que los estaré leyendo en los comentarios. Nos vemos. Bye.